Irán está preparado para una guerra y también listo para negociar, dijo el ministro de Relaciones Exteriores Abbas Araghchi, después de que Washington firmara que el gobierno iraní busca conversaciones para evitar una intervención militar por la represión a las fuertes protestas que se desarrollan desde hace varios días. Irán no busca la guerra, pero está totalmente preparado, dijo Araghchi, en una conferencia de embajadores extranjeros en Teherán. También estamos listos para negociar, pero las negociaciones deben ser justas, con igualdad de derechos y basadas en el respeto mutuo, indicó. Irán lanzó una advertencia directa al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegurando que si Washington decide atacar el país, las fuerzas iraníes le darán una lección inolvidable, informó el jefe de parlamento iraní durante una sesión oficial en Teherán. Esta declaración se da en medio de un clima de fuertes tensiones entre ambos países, tras las amenazas de Trump de intervenir si la situación interna en Irán se agrava. La advertencia se produce en un contexto de protestas masivas en Irán, donde decenas de manifestantes han muerto y miles han sido detenidos en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. El gobierno iraní culpa a Estados Unidos y sus aliados de fomentar la inestabilidad interna y ha respondido con dureza ante cualquier señal de intervención extranjera. Autoridades iraníes han dejado claro que consideran cualquier ataque como una agresión directa que justificaría represalias no solo contra objetivos estadounidenses, sino también contra aliados como Israel, profundizando así una escalada verbal que preocupa a analistas sobre una posible crisis más amplia en Medio Oriente. La República Islámica sostiene que defenderá su soberanía y enfrentará cualquier acción militar con respuestas contundentes, en un momento en el que el país vive una de sus olas de protestas más intensas, con restricciones de internet y control estricto de la información dentro de sus fronteras. Venezuela envió 113 toneladas métricas de oro a Suiza entre 2013 y 2016, durante los primeros años del régimen de Nicolás Maduro, según datos aduaneros suizos revisados por Reuters. Los lingotes salieron de las bóvedas del Banco Central de Venezuela en medio de una grave crisis económica, con el objetivo de convertir reservas estratégicas en liquidez para enfrentar la falta de divisas y el cierre de los mercados financieros. Suiza fue uno de los principales destinos debido a su rol como centro global de refinación y comercio de oro. Allí el metal era procesado y luego redistribuido a otros mercados internacionales, en operaciones que no fueron anunciadas oficialmente y se realizaron bajo estrictos protocolos de confidencialidad. De acuerdo con los registros, entre 2017 y 2025 no se reportaron exportaciones similares, luego de que la Unión Europea impusiera sanciones contra altos funcionarios venezolanos y Suiza adoptara estas medidas a partir de 2018, aunque sin establecer un embargo total al oro proveniente de Venezuela. Los datos también muestran por parte de ese oro enviado a Suiza terminó en otros destinos, como el Reino Unido y Turquía, país que incrementó de manera significativa sus compras de oro venezolano durante esos años. Estos movimientos de reservas estratégicas abren interrogantes sobre el manejo de los recursos del país en uno de los momentos más críticos de su historia económica, y sobre el uso de esos activos para obtener financiamiento en un contexto de sanciones y presión internacional. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo a su homólogo estadounidense Donald Trump que la presencia de tropas de Estados Unidos en el país no está sobre la mesa en una llamada telefónica. Este diálogo se produce luego de que el magnate republicano amenazara el último jueves con atacar por tierra a los cárteles de la droga, tras el derrocamiento en medio de bombardeos del presidente venezolano Nicolás Maduro el 3 de enero. Que estamos en contra de las intervenciones militares. Incluso dijo, bueno, entiendo que esa es su constitución, y esencialmente esa fue la conversación sobre el tema de Venezuela. Con nuestras fuerzas en México le dije, bueno, eso no, ya se lo he comentado varias veces que eso no está sobre la mesa, pero seguimos colaborando en el marco de nuestras soberanías. La líder opositora María Corina Machado se reunió con el Papa León XIV este lunes 12 de enero en el Vaticano para pedir por la liberación de todos los presos políticos del país sudamericano.
El encuentro coincidió con el anuncio del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario sobre la reciente liberación de 116 personas. Antes de reunirse con María Corina Machado en el Vaticano, el Papa León XIV hizo un llamado a respetar la voluntad del pueblo venezolano y el compromiso con la defensa con los derechos humanos. Anteriormente, el líder de la Iglesia Católica había mencionado que sigue con gran preocupación la situación venezolana. El bien del pueblo venezolano debe prevalecer por encima de cualquier otra consideración y llevar a superar la violencia y a emprender caminos de justicia y paz, dijo el 4 de enero del 2026 tras una oración mariana del Ángelus. Delcy Rodríguez autorizó la liberación de 116 presos políticos en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro en Caracas. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos aseguran que la cifra oficial no coincide con lo ocurrido en la práctica. El Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario informó que el régimen venezolano excarceló a 116 presos políticos acusados, según el gobierno interino, de alterar el orden constitucional y atentar contra la estabilidad del país. No obstante, el Foro Penal desmintió la cifra oficial y aseguró que hasta el 11 de enero del 2026 solo se concretó la liberación de 17 personas. La ONG advirtió además que en Venezuela aún permanecen 803 presos políticos. Lamentablemente todo sigue igual respecto a los presos políticos, escribió en X su presidente Alfredo Romero. De acuerdo con el gobierno interino de Delcy Rodríguez, estas excarcelaciones se suman a otras 187 ordenadas en diciembre, cuando aún Nicolás Maduro estaba en el poder. Entre los liberados figuran Enrique Márquez, ex candidato presidencial, y Viayo Pilieri, colaborador de María Corina Machado, quienes estaban detenidos en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, conocida como el Helicoide.